El tema de esta mañana, quiero hablarle de el poder de ser enviado. Diga conmigo, el poder de ser enviado. Dígale al que está a su lado, hay un poder cuando somos enviados. Ajá. ¿Y qué es eso de ser enviado, pastor? No lo entiendo. Bueno, vamos a poner la base bíblica y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. En esta ocasión le puse ahí unos versículos que tomamos de la Nueva Biblia Viva. Ajá. ¿Por qué cambia de versión, pastor? Porque me gusta leer varias versiones y me gusta seleccionar la que a mi forma de ver sea la más entendible. Amén. Entonces quiero hablarle del poder de ser enviado. Y dice Romanos 10, 14 y 15, dice, pero ¿cómo van a buscar ayuda de alguien en quien no creen? Está hablando de los inconversos. Dice, ¿cómo van a buscar ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? Ajá. Si no lo envía nadie. Dice, de esto hablan las escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. El apóstol Pablo escribe esta carta y dice, ¿cómo la gente de allá afuera va a confiar en Dios si no creen en Él? Primero tienen que creer. Y después, Pablo era muy filósofo, Pablo era de mucho pensamiento, y siguiendo la línea de pensamiento que él comienza, dice, ¿y cómo van a creer si nadie les habla? Pero ¿cómo va a ir alguien a hablarle si primero no existe otra persona que le envíe? Y lo envíe con una tarea específica. Y quiero centrarme en esta palabra o este verbo que aparece aquí, y dice, si alguien no lo envía, es la palabra griega apostelo. Y no fue Jesús quien inventó esta palabra. No fue Jesús quien diseñó esta palabra. Es más, tengo que decirle, la palabra apóstol no nace dentro de la iglesia, sino que históricamente se dice que un hombre llamado, ahorita le voy a decir quién, lo tenía por aquí, Sócrates, aquí está. Sócrates, en uno de sus escritos que se llama La República, históricamente se le atribuye a él la creación de la palabra apostelo o apóstol. Sócrates es la primera persona que en sus escritos habla de lo que es ser un apóstol. Y déjeme decirle, porque la palabra apóstol ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La palabra apóstol nace en la antigua Grecia, cuando Grecia era un imperio poderoso. Todavía el imperio romano no existía. Y ahí, en su libro que le menciono, de La República, Sócrates describe las distintas formas de gobierno. De hecho, ese libro lo leen mucho los políticos, la gente que estudia ciencias políticas lo tiene que leer. ¿Por qué? Porque en ese libro, que es uno de los más grandes obras consideradas en la actualidad, se establecen las bases para tener una sociedad estable. Se habla de los distintos modelos de gobierno. Se habla de la monarquía, de la aristocracia, de la democracia, se habla de los oligarcas, se habla de tantas cosas, que todo tiene que ver con política y todo tiene que ver con gobierno. Y comienza desde lo más alto y se va por niveles hacia abajo explicando qué es cada cosa. Y dentro de la sociedad antigua de Grecia, él denomina a un trabajo, a una labor específica, el nombre de apóstol. Y déjeme decirle una cosa, ¿qué era un apóstol? Lo que en un inicio en Grecia era un apóstol, era un cartero.
no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con lo que hoy nosotros conocemos como apóstol. Y no tiene nada que ver todavía con lo que Pablo escribe cuando dice que alguien tiene que ser apostelo, tiene que ser enviado, sino que tiene que ver solamente con la vida cotidiana. Un apóstol era un cartero, alguien que se le daban las cartas y su misión era ir y entregarlas casa por casa, persona por persona. Ese era el trabajo, la misión y el cargo de un apóstol. Pero conforme pasó el tiempo y el imperio griego se fue debilitando, históricamente empieza la declive del imperio griego y comienza a surgir un nuevo imperio. Si usted tomó bien sus clases de historia universal, debe acordarse que existieron 6 grandes imperios. Los medos, los persas, los babilonios, los griegos, los romanos, etcétera, 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 ¿sí? Y bueno, en Apocalipsis se nos habla de 7 porque el último, el séptimo, es el que está por levantarse. Pero bueno, volvamos a meternos al tema. Cuando empieza la caída del imperio griego, empieza el surgimiento del imperio romano. Cuando Roma se empieza a fundar ya como un imperio en sus inicios, empieza a absorber toda la cultura griega. De hecho, en la historia universal se habla de una cultura greco-romana. Eso significa que se hizo una fusión de las culturas. El imperio romano empezó a surgir como potencia mundial, como gobierno, pero absorbió toda la cultura de Grecia. Y dentro de esa absorción que hizo cultural, absorbió muchos cargos, muchas palabras, muchos modismos, y una de las que pasó a formar parte ahora del vocabulario romano es la palabra apóstol, que dejó de ser un simple mensajero y evolucionó de esta manera. Se lo voy a explicar. En el imperio romano, el trabajo más importante que alguien podía desempeñar era el de ser soldado. ¿Por qué? Porque en el imperio romano, quien dirigía el imperio era un hombre llamado César. Y los césares romanos en esa sociedad eran considerados como un representante directo de Dios, como semidioses incluso en algún tiempo, tanto que para ellos servir al César era servir a Dios. De hecho, cuando comenzaron las masacres contra los cristianos, una de las razones por las cuales mucha gente murió en el Imperio Romano por la fe cristiana era porque se negaban a decir César es el Señor. La palabra Señor es la palabra griega kurios, que significa dueño total y absoluto de todo lo que soy y lo que tengo y lo que poseo, de mi familia, de mi vida, de mis bienes, dueño de todo. Y entonces la gente en el imperio romano le juraba lealtad al César diciendo César es el kurios, César es el Señor. Cuando los primeros cristianos empiezan a decir momento, César no es el kurios, Jesús es el kurios, Jesús es el Señor, les empiezan a cortar la cabeza, los empiezan a quemar vivos, los empiezan a meter en ollas de aceite hirviendo, porque era considerada una alta traición al César, porque César era visto como Dios mismo. Y por eso es que uno de los cargos más importantes a los que cualquier hombre podía aspirar era trabajar en el ejército romano sirviendo a César. ¿Sí me estoy explicando? Y ahí es donde viene la evolución de la palabra apóstol. Porque entonces cuando había un joven que quería integrarse a las filas del ejército, no era como ahora, que vas y llenas tus papeles, dejas tu solicitud, te hacen tus exámenes médicos y te dan tu uniforme, órale, enlistes en el ejército. En aquel tiempo tampoco había un servicio militar como lo hay en nuestro país en este tiempo, sino que en aquel tiempo, la forma de reclutar era la siguiente. Si tú decías quiero formar parte del ejército, entonces
tenías que ir a un hombre que ostentaba un cargo que se llamaba el tetrarca. En la Biblia se menciona un tal Herodes el tetrarca, ¿lo ha leído? Bueno, el tetrarca, usted tiene que saber esto, tetra significa 4. El tetrarca era porque en sus inicios el Imperio Romano estaba administrado o dividido en 4 provincias. Cada provincia tenía su ejército y apenas estaban tratando de poner de acuerdo para lo que después surgió como un imperio poderoso. Pero el tetrarca era el encargado de representar al César en esas 4 provincias. Él tenía el mando de las 4 provincias. ¿Me explico? Por eso era el tetrarca. Y él comandaba los 4 ejércitos y él mediaba entre las 4 provincias y él trataba de unificar esas 4 regiones. Entonces, cuando había un joven que quería enlistarse en el ejército, tenía que ir con el tetrarca y decirle: quiero ser parte del ejército, quiero servir a César. Y entonces el tetrarca le daba una serie de cartas y le decía: bueno, tu prueba inicial para ver si eres capaz de formar parte del ejército es llevar estas cartas a fulano de tal, uno de los comandantes de aquellos 4 ejércitos, o algún gobernante de alguna provincia, o alguna persona que a él se le ocurriera. Le decía: le vas a llevar estas cartas, como lo hacía un apóstol en un inicio. Pero no solamente le vas a llevar estas cartas, sino que te voy a dar este mapa y te vas a ir por esta ruta. Y le trazaba una ruta que por lo general siempre era una ruta peligrosa. Siempre era una ruta donde iba a enfrentar peligros, vándalos, ejércitos enemigos, adversidades, hambres, peligro de muerte. Y te vas a ir por esta ruta. Y ojo, aquí viene la forma de reclutamiento. Y si llegas con vida y estas cartas son entregadas en la mano de la persona que te estoy diciendo, entonces considérate dentro del ejército de Roma. A eso se le llamó un apóstol. Ya no era el cartero que entregaba cartas en la casa, ahora era un mensajero, o mejor dicho, ahora era una persona que estaba iniciando su carrera militar y tenía una encomienda específica. Ajá, sí me expliqué. Pero viene una tercera evolución del término o de la palabra apostelo o apóstol. Y es cuando finalmente el Imperio Romano logra consolidarse y ya es un ejército poderoso, ya es un imperio que empieza a extenderse a muchas provincias. El término evolucionó de esta manera. Cuando el ejército romano conquistaba un nuevo territorio, hacían un desfile, traía todo el botín, se lo ofrecía literalmente a César, se le presentaba como una ofrenda y le decía: bueno, hoy conquistamos la provincia de, por ponerle un ejemplo, de la Jusco. Y aquí está el botín y aquí están todas sus riquezas. Lo primero que hacía César era mandar un grupo de personas. Decía: tú, se me van para el Ajusco, que acaba de ser conquistado. Ese grupo de personas se llamaba eclesia o iglesia. Ajá. Ese grupo de personas eran enviados por César. Él mandaba una eclesia, decía: ustedes todos se van a ir para allá porque es un territorio nuevo, ustedes son la eclesia. Ajá. Y al mando de una eclesia, él designaba a una persona que ostentaba el cargo o el título de apóstol. Te voy a enviar a aquel lugar, tú vas a cargo, vamos a decir, te decía: tú eres el apóstol, ellos son la eclesia y todos juntos se me van para allá con una misión específica. ¿Qué misión específica tenía la eclesia? La eclesia era encomendada, y en este caso el apóstol era encargado de hacer 3 cosas en representación del César. 3 cosas. Número 1, culturizar. Es decir, no es de que, pues váyanse para allá porque allá está más bonito y me caen re bien. Allá
les voy a dar la mejor casa. No, ustedes van con la encomienda de culturizar aquel lugar. O sea, enseñar la cultura. Ustedes van para allá y van con la encomienda de enseñarles cómo hablamos en Roma, cómo hacemos las cosas en Roma, cómo construimos en Roma, cómo se estudia en Roma, cómo se prepara uno, cómo se trabaja, cómo se viste, cómo se hacen las cosas en Roma. Y ustedes van a ir para allá con esa encomienda, y el encargado de esa misión era el apóstol. ¿Me explico? Lo segundo que tenían que hacer era legislar. O sea, van a llevar las leyes romanas allá. Les van a enseñar a esas personas no solo cómo se vive, sino cómo nos regimos. Les van a enseñar que César es el que manda. Les van a enseñar que César es el Señor. Les van a enseñar que esta es nuestra religión, que así son las leyes, que este delito se paga así, 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 así. ¿Sí me explico? Y lo tercero que hacían era mantener el orden. Ustedes van a ese lugar para que me mantengan el orden allá. César decía, yo no puedo ir, yo estoy acá, pero ustedes van para allá como mi iglesia, van a mantener el orden. Que nadie se subleve, que nadie se le vayan los frijoles a la cabeza, que nadie le haga cortocircuito y pretenda hacer una revuelta, que todo esté en orden. Ajá. Entonces, ahí a mando de la iglesia iba el apóstol con esta encomienda. Entonces el término apóstol ha ido evolucionando. Y es el término que Pablo usa en su escrito, en el versículo que acabamos de leer, ahí en Romanos 10:14. Ajá. ¿Qué es un apóstol? Entonces podemos definir que un apóstol es un enviado, pero no cualquier tipo de enviado. Un enviado que puede llevar un mensaje específico, un enviado que puede llevar una cultura específica, un enviado que lleva una autoridad específica. ¿Me está siguiendo? Ahora, vamos a ver la siguiente imagen y dice ahí, ¿quiénes más fueron enviados? O sea, ¿quiénes en la Biblia, quiénes han sido enviados? Y mire, ahí van a empezar a aparecer una serie de versículos. El primero usted lo va a ver en Gálatas 4:4 y dice la palabra de Dios, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién fue el primero que fue enviado? Jesús fue enviado. Jesús, estrictamente en este término, Jesús es un apóstol, un enviado. Jesús vino a traernos la cultura del cielo, los valores del cielo, el modo de vivir del cielo, el modo de pensar del cielo. Él fue enviado. Ajá. Por eso Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi eclesia, mi iglesia. Ajá. O sea, un grupo de personas que me ayude a culturizar el mundo, a gobernar el mundo, a establecer un nuevo esquema de valores en el mundo, a impactar el mundo, a enseñarles el modo de vida del cielo. Ustedes, dijo Jesús, son mi iglesia, ustedes me van a ayudar. ¿Me está siguiendo? Ahora mira, Jesús fue enviado. Y fue enviado con esa misión específica. Jesús hace estas tres cosas. Ajá. Jesús quiere culturizar el mundo. Jesús quiere traer sus leyes al mundo. Jesús quiere mantener su orden en el mundo. Y para eso necesita la iglesia. Él mismo fue enviado con una misión específica. Ahora, ¿quién más fue enviado? Vaya al siguiente versículo. El siguiente versículo lo vamos a ver en Malaquías 4:5. Y dice, miren, antes de que llegue mi día de juicio, que será un día muy impactante, yo les enviaré. Mire cómo el verbo no cambia, sigue siendo enviar. Les enviaré otro profeta como Elías. Y la palabra griega no cambia, sigue siendo apóstolos o apostelo. Otro profeta, dice, les enviaré otro profeta como Elías. ¿Quién más fue enviado a la tierra? Fue enviado Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía una misión específica.
preparar el camino del Señor. Entonces mire, Jesús fue enviado como apóstol a una misión específica. Juan el Bautista también es enviado, también es apostelo, también es un apóstol con una misión específica: prepararle el camino del Señor. Quiero que usted note que cuando hablamos de que alguien es enviado, no es nada más un paso dentro de la visión de la iglesia. No es nada más, pues es que ya terminé mis estudios. No, esto tiene que ver con una misión y una tarea específica. Y la gente que hoy va a ser enviada, la gente que hoy va a recibir su reconocimiento, usted tiene que saber y tiene que tener en mente que más que un proceso dentro de la visión de la iglesia, usted estará siendo enviado y comisionado para una tarea específica. Ajá. ¿Quién más fue enviado? Vamos al siguiente versículo, Marcos 6:7. Marcos 6:7 dice de esta manera: reunió a los 12 y comenzó ¿a qué? A enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre espíritus malignos. Y ese versículo, si usted continuara leyendo en su Biblia, dice que Jesús los mandó de dos en dos y les dio instrucciones específicas. No entren en camino de samaritanos, no entren en casa de pecadores, no, es más, hasta instrucciones de ropa: no lleven 2 mudas de ropa, no lleven alimento, no lleven agua. Y uno puede decir: Señor, ¿de qué voy a vivir? Y Jesús dice: el jornalero es digno de su salario. Donde quiera que entren y los reciban bien, bendigan esa casa y la bendición va a caer, la encomienda específica. Pero les dice: donde no los reciban, mira, sacúdete hasta el polvo de las chanclas y vámonos a otro lugar. Ajá. Una misión específica, instrucciones específicas. Yo quiero decirle, hermano, ninguno de nosotros está aquí nada más para aumentar el número de la membresía de la iglesia. Todos estamos aquí con una misión específica. ¿Quién más fue enviado? Juan 15:26. Yo les enviaré, dice, de parte del Padre. Nuevamente aparece el mismo verbo, apostelo, que se tradujo como enviar. Les enviaré de parte del Padre al Consolador, el Espíritu de verdad que viene del Padre. Él les hablará acerca de mí. El Espíritu Santo también nos fue enviado. El Espíritu Santo también es un apóstol enviado para nosotros, con una misión específica. ¿Cuál es esa misión? Hablarnos de Jesús, redarguirnos, guiarnos por el buen camino, traer convicción de pecado a nuestra vida. Esa es la misión del apóstol llamado Espíritu Santo, del enviado. ¿Vamos bien? ¿Quién más fue enviado? Marcos 16:15. Dile al que está a tu lado: tú y yo fuimos enviados. Dice Marcos 16:15: y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Tú y yo también somos enviados. Tú y yo también hemos sido enviados de parte de Dios con una misión específica, con una tarea específica. Ahora, no todos Dios nos llamó a lo mismo, no a todos Dios nos ha dado la misma encomienda. Ajá. Pero no hay absolutamente nadie que diga: yo conocí a Jesús y mi única tarea es llegar todos los domingos a sentarme en la iglesia. No, Señor, eso no existe en la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo y todo en el cuerpo tiene una función. En el cuerpo hay quien trabaja más. ¿Sabía usted que hay órganos en su cuerpo que no descansan? Y hay otros que muy allá de vez en cuando los ocupa. Pero todos tienen una asignación. ¿Se ha puesto a pensar que sus pulmones no paran? Desde que nace y da su primer chillido hasta que se muere y exhala su último aliento, los pulmones nunca dejaron de trabajar.
Los científicos dicen que incluso el corazón hay momentos donde para. No lo percibimos porque para al ritmo que él lleva, para fracciones de segundo, pero para, y esas fracciones de segundo le son suficientes para reanimarse, rehabilitarse, volver a tomar fuerzas y seguir bombeando. Pero los pulmones nunca paran. ¿Sabe usted que el cerebro es otra parte de nuestro cuerpo que no para? Ni de día ni de noche, aunque estés dormido, el cerebro no para. Por eso sueñas, por eso ves imágenes en tu cabeza, porque el cerebro es como un niño hiperactivo, no haya qué hacer, ¿no? Entonces está ahí. De repente me quedo yo así, y ya cuando veo a mi esposa y dice, ¿ahora qué estás pensando? Porque mi cerebro está todo el tiempo dándole. Ajá, y me imagino cosas, veo cosas, y el cerebro está todo lo que da. El cerebro no para. Pero hay cosas en nuestro cuerpo que paran y descansan, y su función es otra. Por ejemplo, piense usted en sus piernas. Ahorita sus piernas están en reposo, las mías no, las mías están trabajando. Cuando usted se acuesta a dormir, todavía más en reposo, y por lapsos en el día usted las ocupa, pero esa es su asignación. Ahora, cuando hablamos de la iglesia como un cuerpo, usted tiene que saber que todos los que estamos aquí tenemos algo que hacer en el cuerpo. Ajá. Hasta en la visión que tuvo Juan el Bautista en el Apocalipsis dice que unos cantaban, otros oraban, pero no dice, y había unos que estaban ahí sentados nomás. No, dice, unos cantan, otros oran, pero todo mundo está haciendo algo, todos están alabando al Señor. La pregunta en esta hora es si tú sabes para qué Dios te envió a esta iglesia. La pregunta en esta hora es si tú sabes cuál es tu misión específica en esta tierra. Un apóstol es un enviado. Pastor, pero yo apenas soy nuevo creyente, no llego a apóstol. Bueno, no llegas a apóstol quizá en el sentido que hemos entendido la palabra apóstol, pero en el sentido que te estoy explicando, todos somos enviados, todos somos apostelo. Amén. Ahora mira, vamos a la siguiente. Hay distintas formas de ser enviado. Distintas formas de ser enviado. Por eso le puse ahí una cajita que es un paquete, un mensaje. Le puse uno ahí, una moto, porque usted puede enviar a través de un mensajero, a través de un mensaje, puede enviar por paquetería, puede enviar una nota de voz, puede enviar un mensaje de WhatsApp. Son distintas formas de enviar, ¿verdad que sí? Ah, no lo está viendo, pásamela que sí. Yo pensé que ya lo estaba, con razón se me quedan viendo feo. Más. Ahí. Distintas formas de ser enviado. Ajá. Hay distintas formas de que usted puede enviar algo. Por ejemplo, usted puede ser enviado dentro de la misma iglesia. Un discípulo puede ser enviado dentro de la misma iglesia para abrir un grupo. Ajá. Puede ser enviado dentro de la misma iglesia para ejercer un ministerio dentro de la iglesia. La Biblia le llama diáconos, nosotros le llamamos servidores, pero el término es el mismo. Entonces, cada persona que sirve dentro de la iglesia ejerce un diaconado. Por poner un ejemplo, aquí el hermano Ariel, él ha sido enviado, comisionado para encargarse de todo lo que tiene que ver con el video, con la pantalla, con todo el material que usted ve en YouTube. Todo eso, él está comisionado de eso. Y si él dice no me doy abasto, es su responsabilidad levantar una eclesia, un equipo de gente que diga, tú vas a ser mi eclesia. No estamos hablando de división. No diga, ay, el hermano va a abrir su iglesia. No, acuérdese de lo que estamos explicando.
Él tiene que hacer su eclesia, su equipo de gente que le ayude a cumplir la encomienda que se le dio. Tenemos allá otro hermano que está encargado del audio. Su encomienda es los cables, los botones, lo que vemos aquí en el monitor, la forma en la que se escucha. Por eso me cambió el micrófono hace rato, porque decía que se oía ruido. Ajá. Entonces, él es el encargado de esto. Si esto no funciona, yo no puedo irle a decir a Francisco: oye, Francisco, ¿qué no estás oyendo, brother? Se oye feo, arréglale. Él va a decir: no, pues que yo ni sé, no sé ni qué botón moverle. Pero con el encargado, él es su responsabilidad que esto funcione. Y si no se da abasto, él tiene que levantar una eclesia, un equipo de gente que le ayude a cumplir con su responsabilidad. ¿Ah? Tenemos el ministerio infantil, gente que ha sido enviada y comisionada. Son gente que ha sido enviada dentro de la iglesia. La hermana que administra, los anfitriones, los hermanos que reciben en la puerta, los que atienden el ministerio infantil, el audio, la iluminación, las cámaras. Todo eso son ministerios internos de la iglesia. Y es gente que ha sido enviada, comisionada para eso. El montaje que usted ve acá, gente que ha sido comisionada para eso. Pero ¿qué sucede? Que a veces somos enviados y no cumplimos con la función que se nos encomendó. ¿Sabe qué sucedía cuando el César mandaba a un apóstol con una eclesia y no cumplían lo que él les estaba encomendando? ¿Sabe qué sucedía? Los traía de regreso y los decapitaba. ¿Cuántos quieren venir de regreso? Hay personas que vienen y dicen: pastor, es que no, mejor ya no, aquí está el cargo, ahí está. No, mejor ya no, es que no puedo, es que es mucho. ¿Cuánto le pides tú a Dios? No me digas que le pides poquito. Pero con cuánta facilidad venimos y le decimos a Dios: es que esto es mucho, ahí te lo dejo. ¿Sabe una cosa? Por eso hay personas que espiritualmente perdieron la cabeza ya, porque no entendimos el poder de ser enviados. ¿Está aquí? Un discípulo también puede ser enviado fuera de la iglesia. Puede ser enviado a un territorio en específico, puede ser enviado a que abra otra iglesia en otro lugar, puede ser enviado, por ejemplo, en el caso de las columnas financieras, pueden ser enviados a que traigan el recurso de allá para la iglesia, y esa es tu misión. Ahora hay gente que dice: pastor, yo soy columna financiera en la iglesia, pero pues has de ser un castillito así chiquito de maqueta. Porque una columna es una columna que se nota y es grande. Y se nota el aporte financiero. Le digo esto porque hay gente que es más cómodo decir: yo soy columna financiera. Pero no más de nombre, hermano. Porque si te rascamos has de estar hueco, has de tener la pura cimbra. No hay columna dentro. Ajá. ¿Cuál es tu encomienda? ¿A qué Dios te ha llamado? En la iglesia podemos enviar gente al ministerio. Todavía no lo hemos hecho, pero va a venir un tiempo en donde ya estoy trabajando yo. Vamos a comenzar en los próximos meses un instituto bíblico. Queremos empezar a levantar ministerios y los vamos a enviar. Amén. Si usted dice: yo quiero servir a Dios, bueno, pues vamos a abrir un instituto en los próximos meses. Y usted se va a poder capacitar dentro de la iglesia, y con el respaldo de la casa le vamos a enviar, y en su momento le vamos a ordenar al ministerio, que es una cosa totalmente diferente. Ajá. Un discípulo puede ser enviado a las naciones. Un discípulo puede ser enviado a levantar un orfanato, a la intercesión, a levantar finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Son distintas formas en las que Dios nos envía. La encomienda del Espíritu Santo no fue la misma que la de Juan el Bautista, no fue la misma que la de los 12, no fue la misma que la de Jesús.
pero todos ellos fueron enviados. Ahora mira, vamos a ver la otra imagen, ya para irnos sobre el final. Dice este último punto, dice, es el penúltimo punto, dice el poder de ser enviado. Hay un poder cuando alguien te envía. Por eso el apóstol Pablo nos hace notar que todo comienza cuando somos enviados. Todo comienza cuando somos enviados. ¿Y por qué es tan importante que alguien nos envíe, pastor? ¿Por qué es tan importante? Porque cuando usted es enviado, usted recibe la misma unción de la persona que lo envía. Es decir, ahorita los discípulos que vamos a orar por ellos y que vamos a enviar, usted va a recibir la unción que hay sobre mi vida, la unción que hay sobre la vida de la pastora. El discípulo recibe la autoridad de la persona que lo envía. Cuando yo envío un líder a un grupo, ese líder se vuelve mi representante dentro de ese grupo. Ajá. Ahora, usted va a decir, pastor, representamos a Jesús, ya lo sé, pero estamos hablando en un plano terrenal. ¿Me está siguiendo? Ese es el poder que hay cuando alguien le envía. Cuando alguien le envía, el discípulo tiene la misma autoridad, la misma unción, el mismo poder, las mismas señales de la persona que le está enviando, porque al enviarlo se convierte usted en un representante, como sucedía en el Imperio Romano cuando el César mandaba un apóstol con una iglesia. Ellos iban representando al César en aquel lugar. Ahora mira, hay una pregunta que Dios hace desde el cielo, y esta pregunta la podemos encontrar en Isaías 6:8. Ahí le va a aparecer en la pantalla Isaías 6:8. Dice que Dios pregunta desde el cielo, dice el profeta Isaías: oí la voz del Señor. ¿Quién hablaba aquí? El Señor. ¿Qué escuchó Isaías? Al Señor. Dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esa misma pregunta Dios la sigue haciendo hoy en día. ¿A quién enviaré? ¿A quién? Mire, le voy a platicar rápidamente cómo Dios me llamó al ministerio, o cómo Dios me llamó por segunda vez al ministerio. Porque Dios vino a mi vida, yo recibí voluntariamente a Jesús en mi corazón un 3 de octubre de 1997. Tenía yo la edad de 15 años cuando yo voluntariamente decidí seguir a Jesús. 2 años más tarde, cuando tenía yo la edad de 17 años, Dios me habló en un sueño y Él me dijo: ¿qué estás esperando para poner manos a la obra en el ministerio que te encomendé? Y yo me desperté y comencé a orar y sentí claramente que Dios me estaba llamando al ministerio. No comencé a servir de inmediato porque mi papá no estuvo de acuerdo en ese tiempo. Y él me dijo: no, mientras yo viva, tú no vas a ser pastor y tú enfócate en otra cosa, y etcétera, etcétera. Entonces yo fui con el Señor y le dije: bueno, mi papá es mi autoridad y yo creo en tu llamado, pero tú oíste sus palabras, entonces trata con él, porque yo no podía irme al ministerio sin la bendición de mi padre. Años después mi papá fallece y todo, y recuerdo mucho un sueño que yo tuve. Cuando mi papá falleció, a los días, semanas quizás, tuve un sueño. Y yo recuerdo que oí la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré?, me decía el Señor en mi sueño. Y yo no entendía de qué me estaba hablando el Señor. Y en mi sueño yo me soñé un domingo. Yo me soñé que tomaba mi guitarra, mi amplificador, mis cables,
y me iba corriendo a la iglesia porque se me hacía tarde. Y que llegaba yo corriendo a la iglesia y durante todo el camino Dios me iba diciendo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y llegaba yo en mi sueño a la iglesia oyendo esa voz que decía: ¿a quién enviaré? Y encontraba yo en la puerta de la iglesia al que en ese tiempo era mi pastor. Y yo veía a mi pastor con una cara de preocupación y de angustia. Y la voz de Dios decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y en mi sueño llegaba yo con mi pastor y le decía: pastor, ya llegué. Y él estaba preocupado, angustiado, y yo me le acercaba, dejaba las cosas en la orilla de la puerta del templo y lo tomaba del hombro y le decía: pastor, ¿qué tiene? Lo noto preocupado. Y él me decía: estoy muy preocupado. Yo le decía: ¿por qué? Me decía: es que la obra de Dios está creciendo exageradamente y no tenemos a alguien a quien enviar. Bueno, primero me decía: está creciendo mucho, y yo le decía: pues si está creciendo, alégrese, estamos haciendo las cosas bien. Y él me decía: lo que me preocupa no es que crezca, es que no tenemos a quien enviar, no hay obreros. Y otra vez la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? Yo recuerdo que me desperté del sueño muy quebrantado, llorando, y llorando así acostado en mi cama, le dije al Señor: yo voy, envíame a mí, envíame, aquí está mi vida, envíame. Y en aquel tiempo en la iglesia cantábamos, habíamos aprendido un canto viejito que decía: úsame, úsame, úsame. Y yo recuerdo que comencé a cantar esa alabanza en mi cama y empecé a sentir una presencia de Dios tan fuerte. Acto seguido fui a ver a mi pastor y le dije: pastor, creo que Dios me está llamando, soñé esto, estoy sintiendo esto, oigo la voz de Dios que me pregunta esto, quiero servir a Dios. Y así fue como comencé yo en el ministerio. Al paso del tiempo me enviaron juntamente con mi esposa al seminario a Monterrey. Estuvimos allá por 2 años y regresamos, y de ahí para acá no hemos parado de servir a Dios. Hemos servido a Dios ininterrumpidamente ya casi por 20 años. Pero todo comenzó cuando le dije: Señor, envíame. Hoy Dios está preguntando lo mismo: ¿a quién envío? ¿A quién mando? ¿A quién? Uno de los deseos de mi corazón, y se lo hablo como pastor de la iglesia, o entendiendo esto que estamos viendo, como apóstol, enviado por Dios para hacer una encomienda. Una de las cosas que hay en nuestro corazón es no solo que esta iglesia siga y crezca, sino que en nuestro corazón están poder abrir otras iglesias en otros lugares. Y mire, mi esposa es testigo, a veces vamos en el carro y le digo: mira, aquí me gusta para una iglesia. Y ella ve y dice: sí quedaría. Ajá. Y en lo personal, en lo muy particular, siento mucha carga por todo lo que son los pueblos del Ajusco. Y a mí me gustaría tener una iglesia, por lo menos en cada uno de esos pueblos. Desde Parres, Topilejo, toda la zona de acá del Ajusco para abajo, San Pedro Mártir y todo, de ahí para arriba, hermano. Tengo una carga muy fuerte en mi corazón. Pero Dios pregunta: ¿y a quién envío? Cuando comenzamos el ministerio, la pastora y yo teníamos 2 iglesias al mismo tiempo.
Salíamos temprano de la casa, predicábamos en un lugar en la mañana, atendíamos la gente y rápido, porque para arriba íbamos al segundo servicio, a la segunda iglesia. Y yo le he dicho a mi esposa, pues vamos a agarrar otra vez ese ritmo. Pero con todo y que agarremos ese ritmo, solamente podríamos con 2. Y Dios dice, ¿a quién envío? ¿A quién? Y sabe una cosa, en la semana Dios me hablaba y me estaba mostrando ese pasaje donde dice que Él invitó personas a una fiesta. Y uno dijo, híjole, es que me acabo de casar, tengo que ir a cumplirle a mi mujer. Otro dijo, híjole, es que compré un terreno, tengo que ir a, por lo menos, a echarle un ojito ahí, que nadie se meta. O sea, porque no dice tengo que ir a construir, nada más dice tengo que ir a verlo. Otro dice, es que compré una yunta de bueyes. En este tiempo diríamos que acabo de comprar un carro, tengo que ir el domingo, me citaron para probarlo. Es el único día que me dan clases de manejo, el domingo. Y Dios dice, ¿a quién envío? ¿A quién envío? Platicaba yo la otra vez con los discípulos de la Jusco y les decía, ¿cómo ven si abrimos una iglesia acá? Y todos, sí, no, aquí nos quedaría más cerquita. ¿A quién envío? ¿A quién? Tenemos la casa en Acapulco y uno dice, pues una misión, ¿a quién envío? ¿A quién? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Esa es la importancia de ser enviados. Cuando una persona es enviada con la autoridad de la persona que le envía. Por eso Jesús decía, yo no vine a buscar mi propia gloria, yo vine a buscar la gloria que viene de Dios. Hermanos, Dios está levantando una nueva generación dentro de la iglesia. Leyendo la Escritura, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que de toda la generación que salió de Egipto, un pueblo de más de 2 millones de personas, de toda esa generación que salió de Egipto, ¿sabe cuántos entraron en la tierra prometida? ¿Sabe cuántos? 2. Y todo lo demás fue una generación diferente. 2 personas, Josué y Caleb. Nada más. Josué y Caleb. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios preguntó a quién envío, nadie dijo yo. Todos quieren la tierra, pero nadie dice yo. Pero vemos a un hombre llamado Caleb que cuando empieza la repartición viene con Josué y le dice, dame ese monte. Hace 40 años que lo vi y me gustó y lo quiero. Y Josué, queriéndole hacer un favor a su amigo Caleb, le dice, mira Caleb, ya estás viejito, hermano. O sea, hace 40 años que venimos por primera vez a esta tierra era otra cosa, pero ya ahorita míranos, o sea, ya estamos viejos. Ya tus fuerzas no son las mismas, quédate aquí en lo planito. Te voy a dar hasta un cacho de río para que estés aquí a gusto. Y Caleb volteó y dijo, a mí me gustó ese monte y quiero ese monte. Y lanza una expresión
que dice: las mismas fuerzas que tenía cuando tenía 40, las tengo ahora que tengo 80. Quiero ese monte. Y se puso necio el viejito Caleb hasta que le dieron el monte. Ese es el tipo de personas que dicen: heme aquí. No importa si tengo 20, no importa si tengo 30, 40, 50, y diría Cepillín, 80, 90, 100 o más. No importa cuántos años tengas, Dios está buscando una mano que se levante y diga: heme aquí, envíame. Envíame a lo que sea, pero envíame. Mire, a veces me acerco con las personas y digo: hermana, tengo un trabajo para usted. ¿Será que nos puede ayudar? ¿De qué? Cuando Dios preguntó: ¿a quién envío?, el profeta Isaías no dijo: ¿cómo de qué se trata? ¿De qué será, Señor? ¿Será que me convenga o no? ¿Habrá que hacer mucho? ¿Será muy difícil? Acuérdate que estoy solo, Señor, ¿eh? Mi familia no viene conmigo a la iglesia, entonces ¿quién me va a apoyar? No. Él solamente dijo: heme aquí, envíame. ¿A qué? No sé, pero envíame. Estoy dispuesto. Porque cuando tienes un corazón dispuesto, no te importa si te ponen a lavar el baño o te ponen a predicar, no te importa si te ponen a cantar o a recibir en la puerta, o a atender los libros, o a moverle a los botones, a recoger cables, a recoger sillas, no importa, porque tienes un corazón dispuesto. Cuando yo le dije al Señor: heme aquí, envíame, mi primer trabajo dentro de una iglesia fue lavar los baños todos los días, trapear el auditorio de la iglesia todos los días, barrer el patio de la iglesia y sacar la basura todos los días. Eso fue mi primer trabajo dentro de la iglesia por varios meses, hasta que llegó otro que quería servir al Señor y entonces ya me empujó al escalón de arriba. Cuando llegó otro que también dijo: yo quiero servir al Señor. Bueno, entonces tú pásale para acá y tú vas de lavabaños. Y le digo una cosa, hermano: si tuviera que lavar baños otra vez, sin ningún problema lo hago. Y usted va a decir: ¿y entonces por qué me pone a mí a hacerlo, pastor? Le voy a decir por qué. Porque si toda la vida me quedo lavando baños, la iglesia no avanza. Yo lo puedo hacer sin ningún problema, pero el plan de Dios es que avancemos, que seamos una iglesia como las iglesias del Imperio Romano. Amén. Póngase sobre sus pies. Yo quiero orar por usted en esta tarde, y quiero finalmente despedirnos de la gente que nos está viendo por el YouTube. Quiero decirte a ti que nos ves: Dios está buscando gente dispuesta, gente que diga: heme aquí, envíame a mí. Gente que diga: yo quiero ir. Gente que quiera servir dentro de la iglesia. Así que si tú formas parte de una congregación ahí donde tú te reúnes, busca a tu pastor, busca a tu líder y dile: heme aquí, envíeme, póngame a servir, póngame a hacer algo. Si eres un líder dentro de la iglesia, sirve con más entusiasmo. Y si Dios te está llamando al ministerio, no tengas miedo. Este es el tiempo para que tú te levantes. Que Dios te bendiga.